repasaste un tiempito antes, o sea, si llega, por ejemplo, la otra vez llegamos a práctica y la profe rapidísimo fue todo, entonces para ahí alguno que estaba preparado supo hacer, otros que capaz que no. Bueno, ven, por eso yo les dije, tienen que repasar bien la teoría, porque el que está seguro con la teoría puede hacer rápido los ejercicios, por decirle, puede hacer rápido, aunque no lo haga rápido, puede resolver los ejercicios, aunque sea algunos en clase, pero si ustedes no manejan la teoría, y van a estar perdidos en la clase de práctica. Entonces esa clase no les va a resultar fructífera. ¿Entienden? Por eso que yo les decía, estudien bien la teoría, porque ahora fíjense que nosotros ya vimos 3 tipos de matrices. La adyacencia, ¿sí? Las matrices de incidencia y las matrices de conexión, ¿sí? Son 3 definiciones distintas, ¿sí? Entonces, ya son cositas que se van sumando, ¿entienden? Y ahora nosotros hoy vamos a comenzar con el tema de árboles, después vamos a ver algunos recorridos y después vamos a dar grafos y relaciones, ¿sí? Ya vamos a otros conceptos. Entonces, si bien esta unidad de grafo tratamos de hacerlo lo más sencilla posible, es larga, ¿entienden? Porque son varias cositas. Entonces, lleven al día la teoría, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen problema con esto, habíamos hecho la matriz de conexión, habíamos visto que cuando en esa matriz, por ejemplo, aparecían elementos distintos de uno, ¿sí? Ya sabíamos que ese grafo no era fuertemente conexo, pero podíamos averiguar tanto las componentes fuertemente conexas como las componentes conexas. ¿Se acuerdan que las componentes fuertemente conexas lo hacíamos multiplicando esta matriz, ¿sí? O sea, la matriz de conexión con su traspuesta, pero elemento a elemento, no es el producto habitual entre matrices como el que trabajan en álgebra. Y para ver, ¿sí? Eso hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y para ver si el grafo era conexo, ¿sí? Hacíamos también esa matriz, le sumábamos su traspuesta, ¿sí? Elemento a elemento, y siempre era la suma booleana, suma y producto booleano. Trabajamos acá. Entonces, lo que yo les había dicho en la clase anterior es que cuando un grafo es fuertemente conexo, seguro que es conexo. Ahora, si el grafo es conexo, no necesariamente es fuertemente conexo. Y acá en este ejemplo mostramos eso justamente. Ven que este es conexo, pero no es fuertemente conexo. Si hubiese sido al revés, digamos, si hubiese sido fuertemente conexo, entonces seguro que también iba a ser conexo. ¿Está? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Porque si no, ya pasamos al otro tema. ¿Nadie? ¿Se entendió entonces esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar al tema de árboles, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar con árboles tanto para grafos no orientados como para grafos orientados, ¿sí? Y comenzamos con árboles para grafos no orientados, ¿sí? Antes de darle la definición, les quiero decir que este tema de árboles se usa mucho, por ejemplo, para ordenar un sistema, por ejemplo, en la facultad, por darle un ejemplo. Nosotros tenemos un decano, tenemos un secretario académico, ¿sí? O sea, esas serían como las ramitas de nuestros árboles, ¿sí? Tenemos distintas secretarías, o sea, hay toda una organización. Bueno, eso se puede representar mediante un árbol, ¿sí? En la parte de lingüística, o sea, muchas cosas, y ya van a ver que incluso hasta para operaciones aritméticas nosotros podemos trabajar con esta teoría de árboles. Entonces, ahora sí vamos a la definición formal, ¿sí? Que dice que un árbol libre es un grafo conexo y acíclico. ¿Qué quiere decir?
¿Recuerdan la definición que nosotros habíamos visto de grafo conexo? ¿Sí? Cuando teníamos que para cualquier par de vértices distintos, teníamos una cadena que los unía. ¿Sí? Y es acíclico porque no tiene ciclos. ¿Qué quiere decir que el grafo no tenga ciclos? Que yo no tengo un camino de ida y de vuelta, digamos que salgo de un lugar, recorro y vuelvo al mismo lugar. ¿Sí? O sea, no tiene que tener ciclos. O sea, para que sea un árbol, dos condiciones. Que el grafo sea conexo y que el grafo no tenga ciclos. ¿Sí? ¿No hay problema con esto, chicos? No, profe. Bueno, acá, por ejemplo, hay un ejemplo donde tenemos varios árboles. ¿Ven que todo esto, por qué son árboles? Porque son grafos conexos y no tienen ciclo. Entonces, hablamos de bosque o definimos un bosque como un conjunto de árboles. ¿Sí? Vamos a suponer que yo acá hubiese tenido, por ejemplo, un vértice aislado. ¿Sí? En este grafo. Si yo hubiese tenido acá un vértice aislado, ¿sí? Este grafo deja de ser un árbol. ¿Por qué? ¿Por qué dejaría de ser un árbol? ¿Qué les parece a ustedes? Porque para hacer conexo necesita por lo menos 2 vértices conectados, profe. Exactamente, porque este vértice, digamos, ya no está conectado con por ninguna arista, digamos. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que ser conexo. Bueno, y acá, por ejemplo, yo tengo un vértice solamente, pero también es un árbol. ¿Por qué? Porque es conexo y es acíclico. O sea, es lo que yo les decía anteriormente, estos son los grafos triviales. Por eso también se llama árbol trivial, pero es un grafo trivial, digamos. ¿Está? Y vamos a definir ahora el número cíclico. Dice, si G es un grafo conexo, se llama número cíclico al número natural sigma de G, que es igual al número de aristas menos el número de vértices más 1. ¿Sí? Si el grafo G tiene K componentes conexas, o sea, si el grafo ya no es conexo y tiene, por eso, más de una componente conexa, esto es lo que les quiere decir acá, sigma de G es el número de aristas menos el número de vértices más K. ¿Sí? O sea, cuando el grafo es conexo, nosotros definimos a este número cíclico como número de aristas menos número de vértices más 1, y si tiene más de una componente conexa, ¿sí? La definición la damos como el número de aristas menos el número de vértice más K. O sea, más el número de componentes conexas. Si quieren anotar, anoten porque después vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Con la definición del número cíclico. ¿Sí? Anoten y seguimos. Acuérdense que cualquier cosa me van interrumpiendo, no hay problema, me preguntan, ¿eh? Listo, profe. Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos algunas propiedades que cumple este número cíclico, ¿sí? Si sigma de G, o sea, si al hacer esa operación, ¿no es cierto?, el número arista menos número de vértice más 1 o más K, si ese resultado, ¿sí?, nos da 0, lo que nos está indicando es que ese grafo no tiene ciclos, o sea que ese grafo es acíclico, ¿sí? Si al hacer esa operación el número cíclico nos da 1, nos está indicando que el grafo tiene un ciclo.
¿sí? Y si ese número cíclico es mayor que 1, el grafo tiene más de un ciclo. Ahora, que ese número cíclico me dé mayor que 1, por ejemplo, que me dé 2, 3, ¿sí? Me está indicando que tiene más de un ciclo, pero no me dice cuántos ciclos tiene. Solamente me dice que es, o sea, con eso me doy cuenta, digamos, de que el grafo tiene más de un ciclo, pero no cuántos ciclos tiene, ¿sí? Entonces, después dice, bueno, si el grafo es un árbol, el número cíclico es 0. ¿Por qué? Porque el árbol no tiene ciclo. Y si no es un árbol, tendrá más de un ciclo y el número cíclico será distinto de 0, pero no nos dará la cantidad de ciclos. ¿Está? Estas serían las propiedades. Y ahora ya vamos a ver para qué nos sirve, o sea, cuál es la utilidad de este número cíclico cuando estamos trabajando con árboles. ¿No hay problema con esto? Fíjense, acá queremos calcular el número cíclico, ¿sí? Por lo que vemos, no tengo un árbol, ¿no? Porque acá hay ciclos, ¿sí? Hay varios ciclos, fíjense. Si yo tomo acá como cuadrado, si tomo alguno de estos rectángulos, ¿sí? Tengo varios ciclos. Entonces, si yo voy a calcular el número cíclico, tengo que ver cuántas aristas tengo, que en este caso, si ustedes se fijan, tengo 2 por acá, más 4, tengo 6 aristas. Menos 4 vértices y le voy a sumar 1, ¿por qué? Porque el grafo es conexo. Entonces, ¿eso qué me está indicando? Que nosotros tenemos en este grafo más de un ciclo. Pero, además, a mí lo que me está diciendo este número 3 acá es que si yo elimino, ¿sí?, 3 aristas convenientemente, voy a obtener un árbol. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden elegir cualesquiera convenientemente. Por ejemplo, si yo elimino esta arista, esta y esta, fíjense cómo les quedaría. Si ustedes quieren hacer la representación sin esas aristas que yo le marqué ahí, suprimiendo solamente aristas, ¿eh? Vamos a ir obteniendo subgrafos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, Esa es una posibilidad, pero por supuesto que no es la única, ¿eh? Podríamos haber eliminado otra de las, de cualesquiera 3 aristas, por ejemplo, podría haber eliminado esta y estas que están acá, ¿sí? Entonces estoy obteniendo otro árbol, ¿ven? ¿Sí? O sea, tengo muchas posibilidades de obtener un árbol. Ahora, sí me está diciendo, ¿sí?, cuántas aristas puedo suprimir para obtener un árbol. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, esa sería la utilidad en el principio de nuestro número cíclico. Podemos ir viendo, o sea, ya sé que para obtener un árbol, ¿cuántas aristas puedo suprimir al calcular el número cíclico? ¿Está? Bueno, si nosotros observamos este grafo que tengo acá, ven que es un árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque es conexo y no tiene ciclos. Entonces, es un ejemplo nada más para calcular el número cíclico. Fíjense cómo lo hicimos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos?
Sí. Sí, profesora. Bueno, ven que acá también, ahí ya directamente sé que es un árbol, o sea que no tengo nada que suprimir, digamos. ¿Entienden? Porque ya el Profesora, número cíclico nos dio 0. Sí, si en un examen, por ejemplo, nos preguntan que calculemos los ciclos de un árbol, ¿le podemos poner por definición nomás que es 0? ¿O tenemos que hacer el cálculo? si te pide el cálculo, tendrás que, si te está pidiendo el cálculo es porque te pide que haga el número cíclico. ¿Se entiende? Bien, profesora. Entiendo. Gracias. No sé si esa era la pregunta. Sí, yo Sí. interpreté bien tu pregunta. Por ejemplo, si te ponen un grafo que vos ya ves que es conexo y acíclico, pero te piden que calcules, entonces eso es porque te está pidiendo el número cíclico. ¿Está? Disculpe, profe. Se me Sí, acaba de recordar una duda que tenía sobre la evaluación el parcial. sí. ¿Teoría de grafos entra o no entra? No. Muy bien. Solamente sistema de numeración. ¿Sí? Bien, gracias, profe. La unidad 3 nada más. Esta unidad ya va a ir, o sea, va a quedar, digamos, para el tercer y último parcial. ¿Sí? Y recuerden que los recuperatorios son ya en el mes de julio, una vez que se termine de cursar la asignatura, y que tienen 2 parciales. Ustedes podrán elegir, por ejemplo, si tienen que recuperar 2. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, si tienen que recuperar el parcial 1 y 2. En el primer turno, por ejemplo, recuperatorio, si no quieren recuperar el 1, pueden recuperar el 2, ¿sí? O sea, ustedes eligen cuál recuperar en las fechas que tenemos disponibles, ¿no es cierto? No hay problema con el orden, les digo. ¿Está? Y Sí, recuerden profe. que los que quieran, o sea, que los que estén apuntando, digamos, a la aprobación directa, tienen solamente un recuperatorio. O sea, una posibilidad de recuperar, no 2. ¿Sí? Eso nada más les quería aclarar. Y como siempre les digo, esto es una materia ideal para la aprobación directa. Porque es cuatrimestral, no es muy larga, entonces está buena para aprovecharla. ¿Sí? Bueno, vamos a un teorema que nosotros, recuerden que les vengo diciendo que estos teoremas solamente los enunciamos. Dice, que es lo que veníamos diciendo recién, el número de aristas que se debe suprimir en un grafo conexo para obtener un árbol maximal es el número cíclico. Y ahí les dice, indica cuántas aristas se pueden suprimir, pero no cuáles. O sea, no solamente que voy a obtener, al aplicar el número cíclico, un árbol, ¿sí? Sino que voy a obtener un árbol maximal. ¿Se acuerdan el concepto de maximal que vimos la clase anterior? ¿Cuál era o a qué llamamos su grafo maximal? A ver si alguno me dice. Lo escucho. ¿Alguno o alguna? ¿Qué era un subgrafo maximal? ¿Se acuerdan o no? No, profe, yo no. Yo quiero Bueno, tirar ahora, pero no quiero mentir, entonces. no Pero bueno. importa, tira, a ver. ¿Puede ser el que tiene el mismo número de vértices o de... Sí, de vértices, ¿o no? No. A ver, ¿alguien más? Nadie leyó la teoría, ¿eh? Aparentemente. ¿Qué era un subgrafo maximal? Profe, ¿ese no era que uno agregaba un vértice y dejaba de ser fuertemente conexo? No. No pensemos ni en conexidad ni en nada. ¿Recuerdan cuando vimos los subgrafos especiales, se acuerdan particulares que le decíamos? Es si mantiene la propiedad y si ninguno más chiquito mantiene la propiedad. Exactamente, ese es el subgrafo maximal. O sea, cuando dada una propiedad, ¿sí? Donde le pedimos, digamos,
al grafo una propiedad y al obtener su grafo esa propiedad se sigue manteniendo, suprimiendo la menor cantidad posible de aristas y de vértices. ¿Se acuerdan? Ese era el concepto de su grafo maximal. O sea que en este caso nosotros, utilizando el número cíclico, vamos a obtener no solamente un árbol, sino un árbol que va a ser maximal, ¿sí? Porque vamos a suprimir la menor cantidad posible, en este caso, de aristas. Entonces, miren, acá volvemos a tener el mismo ejemplo, ¿sí? Que nosotros ya habíamos hecho sin tener acá resuelto, digamos, acá estaría resuelto lo del número cíclico y ya les dice que tenemos que suprimir 3 aristas para obtener un árbol maximal. Entonces, acá también tengo un ejemplo de cuáles 3 aristas podíamos haber suprimido y este es un subgrafo maximal. Entonces, también es un árbol maximal. ¿Ven? Nosotros elegimos convenientemente, ¿sí?, las aristas que voy a suprimir. ¿No hay problema con eso? Si quieren ir anotando. ¿Puede volver atrás, profe, por favor? ¿Acá? Sí, ¿O sí, más en atrás? ese, en Ajá. ese. ¿Sí? En ese para obtener un subgrafo maximal, ¿verdad? Obtener un árbol maximal. Exactamente. O sea, a ver, el número cíclico lo estamos utilizando, digamos, para obtener árboles maximales. Que por supuesto, si yo de un grafo cualquiera suprimo aristas, como en este caso, o vértices, estoy obteniendo subgrafos. En este caso en particular, nuestros subgrafos son árboles. ¿Qué tipo de árboles? Maximales. ¿Sí? O sea, son casos especiales, digamos, en este punto de subgrafos. ¿Pero por ¿Sí? qué sería maximal y por qué no? Sería maximal porque yo estoy dejando todos los vértices en este caso y suprimiendo la menor cantidad posible de aristas para que ese grafo dado sea un árbol. Por eso es maximal. ¿Sí? Mira, ¿podía haber eliminado vértices? Sí. ¿Obtener un árbol? Sí, pero ya no sería maximal. ¿Me entendés? Uh-huh. O sea, este es el árbol más grande que yo puedo obtener. O sea, no tengo un árbol más grande, ¿sí? O sea, no puedo obtener un árbol más grande de este ejemplo dado, suprimiendo, por ejemplo, 2 aristas. Si yo suprimo 2 aristas cualesquiera, no obtengo un árbol porque siempre me está quedando algún ciclo, ¿entendés? Y yo lo que quiero es suprimir la menor cantidad posible de aristas para que no me queden ciclos y que el grafo siga siendo conexo. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, y eso me facilita, digamos, el número cíclico, el saber cuántas aristas tengo que suprimir para obtener un árbol maximal, ¿sí? O sea, yo ya sé cuántas, lo que no me dice el número cíclico es cuáles. A esas cuáles las tengo que buscar yo. ¿Se entiende? Por eso, este es un ejemplo, pero ¿se acuerdan que hoy yo les mostré que podíamos haber suprimido otras aristas, otras 3 aristas convenientemente y hubiésemos obtenido otro árbol maximal? O sea, de este ejemplo dado, yo obtengo varios árboles maximales. ¿Sí? ¿Se entiende ahora el concepto? Sí. Bien. Fíjense, de este mismo ejemplo, acá tenemos árboles, ¿sí? Pero que no son maximales, que era lo que yo te decía. Al suprimir vértices, más aristas, yo
Puedo seguir obteniendo árboles, por supuesto que sí. Mientras sean subgrafos conexos y acíclicos, van a ser árboles. Lo que no van a ser es maximales. ¿Se entiende? Sí. Profe, O sea, Sí. esto es, digamos, al maximal para sacarle una foto. ¿Cómo? ¿Puedes poner de vuelta al árbol de grado maximal para sacarle una foto? ¿Este? Sí. Gracias. Ahí ya está. No, ahí está. Ahí te pongo así porque si no después se me... No puedo seguir. Listo, profe. Ese es un ejemplo, ¿eh? Pero acuérdense que podemos sacar más. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a ver ahora la definición, pero ya de árboles cuando tenemos grafos orientados. ¿Sí? Por eso esto se le llama árboles orientados o también árboles con raíz. Entonces, nuestra definición formal dice que tenemos un grafo G de B a phi, es un árbol orientado de raíz B sub I, sí. Primero, B sub I no es extremo terminal de ningún arco, o sea que ahí nace, ¿sí? G no tiene circuitos, lo que hoy era ciclo, recuerden que ahora es circuitos, y para todo B sub I distinto de B sub J es extremo terminal de un solo arco. O sea, bajo esas tres condiciones, nosotros tenemos un árbol con raíz o árbol orientado. ¿Sí? Si quieren anotar la definición, porque ahora vamos a ver y vamos a ir indicando esto. ¿Está? Tenemos que tener, digamos, lo que es un origen, ¿sí? Que sería nuestro B sub I. No tenemos que tener circuitos y a cada vértice va a llegar a lo sumo un arco. O sea, va a ser extremo, un solo arco. Copien, si quieren, y seguimos. Profe, ¿puedes repetir ¿Sí? qué sería ¿Cómo? la primera definición, la primera parte que dice la de B sub I no es extremo terminal de ningún arco? Claro, Sería? porque B sub I solamente es origen. ¿Te acordás que claro, sí, un arco tiene origen y extremo? ¿Sí? Sí. Entonces ahí solamente tenemos origen. Claro, no es terminal, por decirlo No, así. ningún arco puede llegar ahí. Exactamente. De ese vértice solamente nacen los arcos. Claro. El o los arcos. Pueden nacer varios, ¿eh? ¿Sí? Pero nacer solamente. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Copien y así seguimos. Listo, profe. Bueno, seguimos entonces. Acá sí está el ejemplo, ¿sí? Este es un árbol orientado cualquiera. ¿Ven? Lo que yo les decía hoy. B1, ¿sí? Es nuestro origen. Acá únicamente ven que nacen los arcos, ¿sí? Tenemos después otros vértices, pero si ustedes observan, en cada uno de estos vértices llega a lo sumo, ¿cuánto? Una flecha. ¿Ven? Y así para todos los vértices. Yo no tengo, digamos, un arco, por ejemplo, que venga de acá a acá, ¿sí? O no tengo un arco que venga de acá a acá, por ejemplo, ¿sí? ¿Entienden, chicos? Entonces, bajo esas condiciones,
tenemos un árbol orientado. ¿Sí? O sea, Sí, lo que yo les marqué, digamos, es lo que no tiene que ocurrir para tener un árbol orientado. ¿Está? Sí, profe. Si quieren copiar el ejemplo, si ustedes pues van repasando. Igual, esto ya está en el aula, los power, la clase queda grabada, pero bueno, por ahí como para seguir la clase está bueno que vayan por ahí copiando y haciendo, ¿no es cierto? Podíamos haber tenido más vértices, sí, por supuesto, ¿entienden? Sí, Son profe. simplemente ejemplos. ¿Tiene formato raíz, profe? Porque viene de arriba hacia abajo. ¿Tiene qué? No es un árbol, es una raíz. Tipo, No, la la forma raíz, que tiene. escucha, la Eso. raíz es B1. Esa es la raíz Ah, del ¿en serio árbol. hay un término? ¿Hay un término Sí, para raíz? claro, Ah, esa es no. la raíz del árbol. Sí. Al resto se le llama ramas. Bueno, tiene distintos nombres, porque algunos le llaman padre, hijo, ¿entienden? Depende los ejemplos o los autores, digamos, ¿sí? Nosotros le llamamos raíz, le llamamos, ¿sí? Hojas también le llaman, ¿sí? Entonces, B sub J, por ejemplo, serían los últimos que están, ¿verdad? La última bolita, digamos. Eso serían. Claro, los B sub J serían ya todos los demás vértices, ¿sí? Donde llega algún arco, Pero por B sub decirte. J no era los extremos últimos, sería, del árbol. ¿No? Mira, ¿viste? Veis distinto, ves extremo terminal de un solo arco, pero de cualquier arco, ¿entendés? Ah, De un solo ok. arco. Esos son los B sub J, donde los B sub J son donde va llegando, por ejemplo, los arcos. ¿Se entiende? A lo mejor este podría ser B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5, ¿sí? Esos son los B sub J. Tu único B Dale, sub dale. I es la raíz. ¿Viste Ujú. que la raíz no es extremo terminal de ningún arco? Y no tengo circuitos. Y si usted, vuelvo a repetir, si usted observa, ningún vértice es extremo terminal de dos arcos. A lo sumo, uno. Y cuando nosotros decimos en matemática, a lo sumo decimos como máximo. ¿Sí? ¿Está? ¿Aclaradas las dudas? ¿Podemos seguir entonces? Sí, profe. Bueno, miren, nosotros acá, bueno, está mal este dibujo, pero bueno, igual yo les voy a explicar. Podemos hablar de niveles de un árbol, ¿sí? Y nosotros siempre, la raíz va a ser nuestro nivel 0. A partir de ahí, nosotros tenemos nivel 1, ¿ven? Nivel 2, nivel 3, nivel 4. Vamos dándole nombre a nuestros vértices, ¿sí? Y tenemos los distintos niveles. Pero siempre la raíz es nivel 0. ¿Está? Sí. Y siempre nivelamos de arriba hacia abajo, ¿sí? Y de izquierda a derecha. ¿Sí? Repito, nivelamos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Sí? Nosotros, en realidad, miren, no profundizamos mucho en la teoría de árboles, porque no, obviamente que no nos da el tiempo, pero es muy interesante todo lo que podemos
trabajar con árboles. Mariano ya les va a decir también que es así, ¿no es cierto, Mariano? Sí, en algoritmos lo vuelven a tocar. Ah, sí, sí. Contale un poquito de eso, Mariano. Contale un poquito si querés lo de algoritmo, que entonces ellos se van enganchando. Bueno, sí, en algoritmos se utiliza el que estamos viendo ahora, el orientado. Y se utiliza como estructura de datos. O sea, ustedes ahora mismo están viendo secuencia y archivo. Y otra estructura que guarda datos, digamos, es este árbol que están viendo acá. Sí, sí. Y bueno, y es eso, como decía la profe, que tienen como esta estructura jerárquica de padre, hijo, que se puede implementar, digamos, para esa estructura, como puede ser el decano, que también puso de ejemplo y esas cosas. Entonces, por eso está bueno. Y después se utiliza para otra cosa que se llama recursión, que no lo vieron todavía, no les quiero adelantar porque es muy difícil, pero lo van a ver, digamos, en la materia al final, pero nada, eso. No lo corra con cosas difíciles, Mariano. Vamos a hacerle todo lindo ahora que ellos están empezando. Todo fácil. Por ahora. Sí, por ahora, sí. Bueno, en realidad el que entra a la universidad ya sabe que la vida les va a cambiar. Ya la cosa no es lo mismo que en la escuela secundaria. Che, profe. Sí. El B sub 6, tipo el B sub 6 a la derecha, el vértice 6. Está re lejos del vértice. Claro, porque el grafo está mal dibujado, digamos, por eso nomás. ¿Sí? Ah, ok. Pero ustedes ubíquenlo bien a los vértices y nómbrenlos bien, digamos, ¿se entiende? Está corrido. ¿Sí? Y ni le cuento el 7 y el 8. Sí, sí. Sí. Pero bueno, a buen entendedor, la intención es lo que vale. Pero bueno, ven que esta asignatura es, como yo siempre les digo, la base para otras materias que ustedes van a dar y donde van a ir necesitando de esta teoría, digamos. Y por eso les digo, esta materia únicamente está en la carrera de ustedes. Ni electromecánica ni química tiene matemática discreta. Ustedes son los únicos privilegiados. ¿Podemos seguir, chicos? ¿Copiaron? Es un ejemplo nomás. Después vamos a seguir viendo. Podemos seguir. Bueno. Ahora, lo que yo les decía, fíjense que este ya es un árbol, por ejemplo, que no está orientado, pero sí las aristas están ordenadas, ¿sí? Como yo les decía hoy, miren, nosotros vamos de arriba hacia abajo, ¿sí? Y de izquierda a derecha, por eso dice B1, B2, B3 que está a la derecha y tenemos la arista A y la arista A'. Es en ese orden, ¿sí? Estos árboles se les llama con raíz ordenados. Si bien no son orientados en este caso. ¿Sí? Y ahora lo que nosotros vamos a ver es algunas operaciones, ¿sí? Con estos árboles. O sea, utilizando árboles, mejor dicho. ¿Sí? Fíjense, acá yo tengo una operación matemática cualquiera, ¿sí? Donde dice, bueno, es X más Y, todo sobre paréntesis X por Z más W, ¿sí? Nosotros podemos representar mediante un árbol esta operación, donde yo quiero que ustedes me digan, ¿cuál es la operación más importante que yo tengo acá? ¿Es la suma? ¿Es el cociente? ¿Es el producto? ¿Cuál es? ¿El producto es entre paréntesis? No. Es la división. O la división porque es la división. Es la división porque yo tengo todo un numerador
y todo un denominador. ¿Entienden? Entonces, lo que me separa es la división en principio. Por eso, la raíz del árbol va a ser la división, que en este caso nosotros lo indicamos con una, así con una rectita inclinada. ¿Sí? Esa es la división. Y ahí voy a observar. ¿Qué tengo yo en esa división? Primero, voy a ver, o sea, de acá, de esta raíz yo voy a sacar las ramas de mi árbol, que a lo sumo tienen que ser 2 ramas, ¿sí? No pueden ser 3, por ejemplo. A lo sumo 2. Saco 2 ramitas, ¿sí? Y ahí me voy acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a ordenar de izquierda a derecha? Entonces, en esta operación, ¿qué es lo primero que tengo? La operación que está acá en el numerador, ¿sí? Voy con ese numerador entonces. ¿Qué operación tengo en el numerador? Únicamente la suma, ¿no es cierto? Por eso acá vengo y pongo la suma, ¿sí? ¿Está? Sigo acá en el numerador, ¿eh? Y yo tengo la suma entre ¿quién? Entre X e Y. Por eso saco 2 ramitas y pongo suma entre X e Y. Ahí terminé con el numerador. Entonces, de la otra ramita que yo saqué de acá de mi operación principal, voy a mirar cuál es la operación principal que tengo ahora acá en este denominador. ¿Cuál es la operación principal? La suma. Es la suma. Claro, es la suma porque es la que me separa términos, ¿sí? Por eso yo vengo acá, la suma. ¿Entre quién? Vuelvo a sacar 2 ramitas y miro hacia mi izquierda. En la izquierda, ¿qué tengo? Y tengo otra operación, que es el producto, ¿sí? ¿Está? Por eso vengo acá y pongo el producto, que está como una X minúscula, ¿sí? ¿El producto entre quién? Entre X y Z, que es lo que pongo acá. Pero era la suma, ¿no es cierto? La suma entre este producto y ¿quién? Y W. Y con eso yo completaría, ¿sí? Esta operación que vimos acá. ¿Se entendió? Miren. Tengo una duda. Sí. Cuando se hace la multiplicación, ¿son aristas esas o son arcos que unen la X, la Z? Son arcos, ¿sí? Porque le dimos una orientación, ¿sí? ¿Está? O sea, viene de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. De esa manera, ¿sí? Nosotros representamos operaciones aritméticas. ¿Está? Copien, ¿sí? Para hacer ustedes ahora. ¿Ven ahí, no es cierto, chicos? Sí, profe. Bueno. Igual, profe, también algo que se podría agregar es que cada vértice es solamente un tipo de dato. O sea, claro. ¿Sí? Sí. Pero ya les digo, y de cada uno de esos vértices, nosotros tenemos que sacar siempre 2 ramas, ¿sí? A lo sumo. O sea, como máximo. Según la categoría, ¿no es cierto?, de cada operación. claro, pero ¿y si hay 3 multiplicaciones seguidas? O sea, perdón. Muy buena pregunta, ya vamos a ver. Ah. Vamos por parte, como dijo Jack el Destripador, ¿sí? Vamos por partes, ya vamos a ver eso. Buena pregunta. Buena pregunta. Ustedes me avisan cuando terminan y vamos a ir bien. ¿Se entendió esto, chicos? Si alguien me quiere preguntar algo, por favor, pregunte.
estamos para eso. Después ustedes van a ver más ejemplos, por supuesto, en el práctico, ¿eh? Esto es parecido a como eran los circuitos, ¿verdad? Del, como es del álgebra de Boole y todo eso. Y similar. Bueno, sí, Similar. exacto. Similar, pero bueno, son Acá cosas distintas. acá tenés más límites. O sea, por ejemplo, que cada vértice va contra dos nomás, o cosas así. Ah, En el circuito vos metías cualquier cosa en un buen orden y ya estaba. sí. Es más amplio, digamos. Acá tenemos más limitaciones, como dice Mariano. Sí. Vale, gracias. De nada. ¿Seguimos, chicas? ¿Copiaron? Sí, profe, creo que puede continuar más. Bueno, si nadie se opone. Bueno, acá, fíjense, yo les dejo esto. Miren ustedes, lo único que les voy a aclarar, miren cómo hicimos el árbol, y ahí yo quiero que me pregunten. Lo único que les quiero aclarar es que esta potencia que está acá, nosotros la simbolizamos con una flechita hacia arriba, que es esta que está acá. ¿Sí? O sea, esta potencia, ¿sí? La potencia, digamos, la simbolizamos con las flechitas. ¿Sí? Eso es todo lo que les quiero aclarar. Y ahora lo que quiero es que ustedes miren y hagan solitos. ¿Sí? Igual, profe, ese me parece está mal, ¿eh? Sí, profe, tiene un error eso. Tiene un error eso, sí. No, está bien. Yo pensé lo mismo, pero no. Está bien. No, sí, tiene un error. Sería multiplicación en En vez de 7, suma, claro. Tenía que ser producto donde va suma. Acá. Sí. Es cierto, acá. Acá en realidad es, perdón, es producto. Sí, tiene razón él. Ese error. Chiquito. Ese error, ese nomás. Sí, gracias. Entonces, acá en realidad es producto. ¿Sí? Profe, ¿puedo Sí. marcar la multiplicación como un punto en vez de como una X? Sí, pueden marcar. Sí, no hay problema. Sí. Tranquilamente. Recuerden que ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar la operación más importante, ¿eh? Profesora, si en una Sí. operación hay paréntesis, esos paréntesis no toman importancia en la... Sí, claro. Sí, porque la importancia que toma dentro de la operación, sí. ¿Te acordás que en el ejemplo anterior nosotros teníamos paréntesis? Y le dimos la importancia que tenía, ¿sí? Fíjate tu ejemplo anterior, donde tenías el producto y después la suma. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Sí. Ahí me fijé, ahí sí entendí. Porque el paréntesis te va separando los términos, ¿entendés? A lo mejor dentro de un paréntesis vos tenés una suma y después tenés un producto, entonces la operación más importante va a ser el producto, porque es la que te está separando términos, y no la suma porque la suma está dentro de un paréntesis. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Salió este? ¿No hay problema? Sí, profe, salió. Sí, perfecto. No hay problema, profe. Bueno, entonces vamos a seguir con este ejemplo, que acá sí
Miren, como el compañero hoy había preguntado, ¿qué pasa si tenemos más de un producto? Entonces, miren, acá como siempre la operación más importante es el cociente, por eso va a ser nuestra raíz, ¿sí? En el numerador no hay problema porque yo tengo un producto que es el que me separa, ¿no es cierto? ¿Entre quién? Entre X y la suma entre quién? Entre Y y Z, ¿sí? Pero en el denominador yo tengo dos productos. Entonces, ¿cómo hago? Tomo uno de los productos, ¿sí? Y de ahí saco dos ramitas. Entonces, ¿el producto entre quién? Entre X, que esta que está acá, ¿sí? Y ahí, en esta otra rama, vuelvo a sacar el producto entre quién? Entre Y y Z. ¿Entienden? O sea, Entonces ¿Y sería cómo estar entre sabemos? paréntesis. ¿cómo? Claro, eso mismo. ¿Cómo sabemos que no va paréntesis? Acá en el denominador. Sí. Y porque Claro. el producto es lo mismo. Va a dar lo Es mismo. que es lo mismo. Así que uno primero. ¿En qué te hubiese afectado que hubiese un paréntesis en este producto? Si sabemos que el producto es distributivo, es asociativo, ¿entendés? No afecta en nada. Y profe, ¿por qué no pueden salir solo 3 ramas de ahí? No, de ninguno sacamos 3 ramas. Esta es una operación producto, saqué 2 ramas. Esta es otra operación producto, saqué 2 ramas. ¿Ves? De ninguna saqué 3 ramas. ¿Se entiende? Este es producto, el puntito, ¿sí? Este es otro puntito, producto, ¿sí? ¿Se entiende? Saqué 2 y 2 de cada, ¿cómo se dice? De cada producto, de cada operación, ¿ves? Claro, 2 y 2. profe. Pero lo que se refiere es por qué no se puede sacar desde el primer producto 3 ramas. Ah, Una que y sea X, por otra Y, convención. otra Z. Por convención. Eso no lo... Yo nada inventé yo, ¿eh? Esto es por convención todo lo que le estoy dando. Profe, ¿Entiendes? entonces Sí. yo puedo agarrar y dejar Z sola y multiplicar Y por X, ¿no? También. Separar la Z en una rama diferente y dejar Y por X, se podría decir. O sea, eso Deja, es opción. cuando es toda la misma operación, vos me decís, sí. Claro, en este caso. Sí, En este caso yo opto por dejar Z, por ejemplo, y multiplico X por Y y después por Z. También, por supuesto, sí. Lo único que vos podés sacar una rama de operaciones. ¿Sí? No de variable, digamos. ¿Se entiende? Yo saqué este producto de este producto, ¿sí? ¿Lo mismo ocurriría con la suma, profe? ¿Mm? ¿Lo mismo ocurre con la suma? Si hubiesen sido 3 sumas, Claro. sí. O dos sumas, perdón. Si hubiesen sido acá 2 sumas, claro, lo mismo. ¿Sí? Porque lo que no te permite esto es sacar 3 ramitas, digamos. ¿Se entiende? De cada operación, pero siempre saco de una operación. ¿Sí? ¿Les quedó claro esto? Hay una cosa que no comprendo. Yo indico, por ejemplo, en la resta o en la división, quién está a la izquierda o quién está arriba, ¿cómo? Sí. ¿Cómo indico eso? Y en el orden nomás, porque yo me voy a dar cuenta, si vos pones esto como raíz, yo ya sé que vos vas a venir de acá con las demás operaciones. Yo ya sé que esta es la operación más importante, digamos. Claro, pero si yo quiero poner una resta entre 7 y 3, por ejemplo. Y le pones Y un por signo leer, menos nomás. le pongo 5 en menos, ¿y cómo indico que 3 le resta 7 y no al revés? Y por el orden, porque vos vas a leer de izquierda a derecha. Ah, bien, gracias, profe. ¿Se entiende? Es el orden, porque si yo resto 3 menos 7, 3 tiene que estar
acá, por ejemplo, y 7 acá. Ahora, si yo hago al revés, 7 menos 3, 7 tiene que estar acá, 3 acá. Y ahí ya me voy a ir dando cuenta también el signo que me va a ir dando, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso, profe. Sí, sí, sí. Por eso les Profe, digo, siempre sí, termino, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Sí, te escucho. ¿Puedes poner un rato la diapositiva anterior? ¿Esta? Sí, sí, la de arriba. Sí. O sea que la flechita significa elevar al cuadrado, Potencia. ¿no? No, potencia. Puede ser 2, 3, 5, 10, lo que sea. La flechita hacia arriba es potencia. ¿Sí? Por eso le dije x al cuadrado, por ejemplo, acá. ¿Sí? Podría haber sido al cubo, a la cuarta, qué sé yo. ¿Mm? Profe, ¿Sí? y si fuera al revés, ¿cómo se diferenciaría si fuera un 2 y estuviera elevado a la x? Hubiese cambiado el orden nomás. Ah, ¿Sí? Acá hubiese puesto 2 elevado a la x. ¿Sí? sí. Ahí ya me doy cuenta. Porque ya le digo, como leemos de izquierda a derecha. ¿Sí? Sí, profe. Ya entiendo. Bueno, vamos a hacer un descanso hasta las 9. ¿Qué les parece? Así ustedes ven bien esto y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Y retomamos a las 9. ¿Qué les parece? Bueno, profe. Dale, profe. Bueno, Dale, profe. descansamos un ratito entonces. Hasta luego. Se calienta mate. Sí, Profe, vamos a preparar mate. deje de grabar esta parte. Estoy grabando. Ah, bueno. Bueno. Recording stopped.
¿Estamos o no? Bueno, profe. Bueno. Si esto entendieron todos, sigo adelante. ¿Se entendió? ¿No hay problema? Bueno. Ah, por cierto, profe, ¿cómo es el símbolo de la raíz? Por si... Como la raíz. ¿Viste el símbolo de la raíz? Es el que usamos. ¿El mismo nomás? El mismo nomás, sí. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, también se pueden rotular los árboles, ¿sí? Es decir, dice, establecer una bisección entre el conjunto de vértices y el intervalo natural inicial y sub n. Recuerden que los números naturales comienzan con el 1. ¿Hasta dónde? Hasta n, o sea que es infinito. Cuando hablamos de bisección, hablamos de unida y vuelta, ¿sí? Es decir, acá les voy a mostrar lo que les estoy diciendo. ¿Ven? Nosotros, por ejemplo, tenemos estos árboles, ¿sí? Y los rotulamos. Siempre, si ustedes ven, ¿sí? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Acá, como tenemos en el mismo nivel, ¿ven? Entonces venimos de izquierda a derecha, ¿sí? Y de nuevo de arriba hacia abajo. Y siempre rotulamos los árboles a partir del número 1, digamos. ¿Sí? ¿Está? Es como que hay que volver sobre los pasos, por así decirlo, para... Claro, seguir el orden. exactamente. Sí. ¿Sí? Disculpe, profe, acabo de volver. ¿Estamos haciendo árboles rotulados, profe? Sí, árboles rotulados. ¿Y cómo funciona esto, profe? Acá te vuelvo a poner, ¿sí? Porque establecemos una bisección, digamos, o sea, la bisección, yo recién le decía a los compañeros, es como una relación de ida y vuelta entre nuestro conjunto de vértices y el intervalo natural inicial y sub n le llaman. Es decir, el conjunto de los números naturales, digamos. ¿Por qué hasta n? Porque nosotros, ¿se acuerdan que les dijimos que trabajamos con mejor dicho, con grafos finitos? ¿Sí? Nosotros no trabajamos con árboles, o en este caso árboles, ¿no es cierto?, infinitos. Eso simplemente es. Y acá yo les mostraba el ejemplo, ¿sí? Donde tenemos, ¿sí? Numerado, digamos, o rotulado nuestros árboles. ¿Sí? ¿Son dos árboles distintos, profe? Claro, son dos ejemplos distintos. Pensé que aún se movió el del primero, se movió hacia la del segundo. No. Dos ejemplos distintos. Sí. Está bien la pregunta. Dos ejemplos distintos. O sea, dos Rotulado grafos distintos. solamente es en marcar nomás, tipo poner Ponerle números. los numeritos, claro, exactamente. Para ver cuál es nuestro origen y de ahí hacia dónde nos movemos. Entonces rotulé todo lo anterior también. Claro, sí, siempre estamos rotulando en realidad. Exactamente. Cuando vos le das números y los ordenás, digamos, lo que hacemos es rotular los árboles. ¿Me muestra la diapositiva 38 para sacarles foto? ¿La anterior? Sí. Sí, cómo no. Esta.
Listo. Bueno, ¿podemos seguir? No hay problema con esto. Bueno, eso es todo lo que nosotros vamos a trabajar de teoría de árboles. ¿M? Y ahora vamos a ver algunas operaciones entre grafos. ¿Sí? Vamos a ver la suma y vamos a ver el producto. ¿Sí? Ya dejamos el lado árbol, ahora volvemos a grafo. Y en este caso vamos a trabajar con grafos orientados. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, tanto para la suma como para el producto, grafos que siempre van a tener el mismo conjunto de vértices. ¿Está? Por eso, si ustedes observan, acá tenemos el grafo G1, BA1, Φ1, y el grafo G2 otra vez, BA2, Φ2, digamos. ¿Sí? Donde definimos esta suma, bueno, donde el conjunto de vértices, ¿no es cierto?, es B1, B2, Bn. Y donde vamos a definir esta suma de esta manera, miren. G1 más G2, lo voy a poner así. Ahí está. G1 más G2 es B, hacemos la unión entre esos arcos y hacemos la suma entre esas funciones de incidencia. Entonces, Φ1 más Φ2 es B y BJ, es el conjunto, ¿no es cierto?, de los B y BJ, tal que Φ1 de A es B y BJ o Φ2 de A es B y BJ. Y ese conjunto de arcos pertenece a la unión entre el conjunto de arcos A1 con el conjunto de arcos A2. Miren, ¿qué estamos diciendo? Que cuando nosotros vamos a sumar grafos, vuelvo a repetir, tenemos, voy a ir despacito explicando qué es lo que les quise poner acá, ¿sí? Bueno, sí, está bien, Tomás. ¿Todos me están escuchando? Sí, profesora, se le escucha claro. Bueno. El compañero nomás que está teniendo problemas. Bueno, entonces, vamos por partes. Miren, ¿cómo hago yo para sumar grafos? ¿Qué es lo que me está indicando esta definición que aparentemente es media complicada, pero en realidad es muy sencilla? Que yo tengo, primero, para que los grafos sean conformes, digamos, para la suma, o sea, para yo poder sumar grafos, tengo que tener el mismo conjunto de vértices entre un grafo y el otro. Después simplemente voy a hacer la unión de los arcos, ¿sí? Para obtener la suma. ¿Está? Vamos a la otra diapositiva. Ay, ven, quizás se me... Esperen un poquito, porque no sé, porque dejo un ratito y después se me... como que se tilda. Profe, Sí. ¿puedo repetir esto? Porque tuve que volver a entrar porque no sé. Sí, mientras esperamos a que este se minimice. Lo que yo les decía es que para poder sumar grafos, aparentemente una definición difícil, pero simplemente tengo que pensar esto. Para poder sumar grafos, o sea, para que mis grafos sean conformes para la suma, yo tengo que tener el mismo conjunto de vértices, ¿sí? Y después simplemente hacer la unión entre los arcos, ¿sí? Entre el conjunto de arcos de G1 y el conjunto de arcos de G2. ¿Está? Y eso es todo lo que voy a hacer. Sí. O sea, primero vamos a observar que tenga el mismo conjunto de vértices y simplemente pues hacemos, o sea, copiamos, digamos, en el grafo suma, ¿no es cierto? Vamos a copiar todos los arcos de G1 y le vamos a agregar todos los arcos de G2. ¿Sí? Sí, profe. Se entiende. Bueno. Y esperen ahora porque se me tildó acá la pantalla, no sé por qué pasa eso. Y capaz por un error de power nomás, profe. Y sí, por eso que siempre le estoy poniendo y después le saco y ahí le voy llevando, pero ahora dejé un ratito y... Sí, no le pongan una pantalla completa, profe, se lee bastante bien. ¿Se lee bien? Bueno. Sí, igual también está el campo, en el campo el power, si es que alguna parte no, justo no se lee. Sí. Bueno, vamos a esperar un ratito, que no sé qué pasa.
quizás tiene que dejar de compartir y volver a compartir después Sí, que ya eso termine. pensé. Sí, voy a dejar de compartir un ratito. Ahí ¿No será la está. grabación? No sé, la verdad que yo con la tecnología me cuesta un montón, chicos, así que... Ahí voy a volver a compartir, ¿saben? Ahí está. ¿Sí? Bueno. También, antes de ir al ejemplo, ¿sí? Yo les quería aclarar que también en este caso podemos sumar las matrices asociadas al grafo, ¿sí? Donde ven que acá le llamamos M1 y M2, ¿sí? Respectivamente dice a las matrices de adyacencia de los grafos G1 y G2. Entonces, ahí sí vamos a sumar sus matrices de adyacencia, ¿sí? Que por supuesto, al sumar esas matrices de adyacencia asociadas a G1 y a G2, va a ser el grafo suma. Tiene que coincidir, digamos, el grafo suma de G1 y G2 tiene que coincidir con la suma de grafos, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir al ejemplo. ¿Ven bien ahí, chicos? Sí, profe, se alcanza a ver. Bueno, fíjense que es muy sencillo, porque acá tengo dos grafos, G1 y G2, ¿sí? ¿Qué tienen en especial estos grafos? Que tienen el mismo conjunto de vértices, ¿ven? Acá en el grafo G1 tengo B1, B2, B3, en el grafo G2 tengo B1, B2, B3. ¿Cómo obtuve? Mire, este grafo que está acá a la izquierda, G1 más G2, simplemente manteniendo el conjunto de vértices, copiando todos los arcos de G1 y agregando todos los arcos, de G2. ¿Sí? Y ese es el grafo suma común. Pero acá a la derecha tenemos el grafo suma también, pero hicimos la suma booleana. Entonces, para hacer la suma booleana entre estos mismos dos grafos, ¿cómo hicimos? Tomamos los arcos de G1, agregamos los de G2, pero no aquellos que ya sean, digamos, que ya sean arcos paralelos, ¿sí? Porque estoy haciendo suma booleana. Entonces, observen, miren, vean la diferencia entre la suma común, digamos, y la suma booleana, y cualquier cosa me preguntan, por favor. Si no fui clara en lo que les expliqué, me preguntan. G2 está a la izquierda, como a la izquierda Sí. de abajo. G2 está a la izquierda arriba. Ahí ¿Sí? lo vi. Ahí está. 10. B1, B2, B3 en G2. B1 el primer vértice que está arriba con el bucle, después viene B2 y después viene B3. ¿Y por qué es que ¿por qué es que el G2 como que ya no tiene una arista, profe? ¿O puede Porque es ser la suma booleana. Y te acordás que no, cuando yo... es la de la derecha, en la izquierda, perdón. El G1 más G2 normal. No estoy ¿Qué me encontrando dice? no estoy encontrando el vértice, no, perdón, ahí no me acuerdo el nombre en orientados. ¿El arco? El arco, no estoy encontrando el arco entre B2 y B3 en la suma.
¿Vio ese arco que en Acá el está, G2? B2 y B3, acá está. Ah, listo, ya Ese vi. B2, B3 es el de G2. ¿Eh? ¿Sí? Uy, está mareante, Ahí se ve. mareador. Sí, por eso le digo, tómense su tiempo, no hay apuro. Lo que quiero es que ustedes entiendan, porque eso es lo que me interesa, digamos. O sea, si hay arcos que van a los mismos vértices, digamos, en ambos gráficos, perdón, se superponen nomás. ¿Sería? O sea, son arcos paralelos, sí. En la suma común, sí. Sí, yo, por ejemplo, tengo 2 arcos de B1 a B2 en G1 y tengo otro arco de B1 a B2 en G2, bueno, serían 3 arcos que tengo que poner en la suma, por decirte, ¿sí? Serían 3 arcos paralelos. Por eso se junta el B1, B2 del G2 en la suma booleana. En la suma booleana voy a tener 1 nomás, porque te acordás que en la suma booleana 1 más 1 es 1. No es como la suma común, que 1 más 1 es 2. Por eso pongo un solo arco acá, ¿ves? Que acá ya no tengo arcos paralelos en este grafo que está a la derecha, abajo. No tengo ningún arco paralelo. Ya se suprimen los arcos paralelos, digamos. Profe, Pero la esto va a ir en notación. la parte donde es 1 más 0. ¿Cómo? Claro, solo iría el arco donde es 1 más 0. Claro, o 1 más 1, no importa. Vos ya sabés que vas a poner un solo arco. Sí. Profe, ¿y cómo se denota ¿Sí? la suma booleana y todas las operaciones booleanas? ¿Así o con un círculo? ¿Cómo suele estar? De cualquiera de las dos maneras. O le ponemos como un sombrerito, ¿viste? Como una O, digamos, una disyunción, o encerradito en un círculo, estamos diciendo lo mismo. Como a ustedes Sí, les sí, guste más. acabo de poner una conjunción arriba del signo, recién miré. No Bueno, sé. si es conjunción, estamos hablando de producto booleano, ¿viste? O es Ah, disyunción. ¿Por qué? Porque la disyunción asociamos a la suma, acordate. Y la claro, sí, sí. conjunción asociamos al producto, por eso. Ah, ya fue el redondeo, ya está. Y si no, le hace el redondito y listo. ¿Sí? Es simplemente para diferenciar de la suma común. ¿Sí? ¿No hay problema con esto? Yo quiero que ustedes hagan estos grafos porque ahora yo les voy a mostrar las matrices asociadas en otro Power y ya no voy a tener los grafos en el mismo Power, ¿entienden? Entonces, por favor, copien esto y vemos la suma de matrices asociada a la suma de grafos y van a ver que es lo mismo. ¿Ya no rotulamos los arcos, profe? No hace falta. ¿Puedo decir ponerle nombres? Claro. Si vos querés le ponés, si no hay ningún problema. Si poniéndole nombre a los arcos, eso hace que vos te confundas menos, que entiendas más, digamos, le pones, no hay ningún problema. Claro. ¿Y hay alguna norma o algo a seguir para rotular los arcos? No. Vos le podés dar el nombre que quieras, en el orden que quieras, ¿sí? Porque estamos hablando de grafos cualesquiera. Estos ya no son árboles, ¿sí? Son grafos cualesquiera. Yo podía haberle llamado, por ejemplo, a 1 al que va de B1 a B3, después le llamo a 2, a 3, indistintamente, ¿sí? Claro, profe. Porque ya no estoy en árbol, ¿eh? ¿Copiaron, chicos? ¿Y chicas? Sí, profe. Bueno. Fíjense,
Miren el grafo que ustedes tienen, por favor, y esta matriz M1 es la matriz de adyacencia del grafo 1. Esta M2 que tienen acá ustedes es la matriz de adyacencia del grafo G sub 2. Recuerden, matriz de adyacencia era relación vértice-vértice. Y acá lo que hicimos es sumar estas matrices, ¿sí? La suma común, elemento a elemento. Lo que yo quiero que ustedes observen ahora es que esta matriz suma les tiene, voy a volver atrás, les tiene que coincidir con este grafo suma, ¿sí? Miren eso a ver si es cierto. Vuelvo a repetir, esa matriz suma tiene que ser exactamente la matriz asociada al grafo suma. Suma común, ¿eh? Miren a ver si es cierto. Correcto, profe. ¿Ven? Entonces, bueno, después les voy a explicar algo. Por ahora dejemos ahí. Y acá tenemos, pero la suma booleana, que si ustedes observan, esta matriz suma booleana les tiene que, o sea, tiene que ser la matriz asociada al grafo suma booleana. Fíjense. Y sí, también está correcto. Claro, ese es el grafo asociado a la suma booleana. Profe, ¿puede mostrar la diapositiva anterior? La de las matrices. ¿Sí? Perdón. Ahí ya voy. Esperamos un ratito que no sé por qué. Mi mouse también se está haciendo loquito. Ahí está. ¿Vos querés el de los grafos? Este. No, ¿Sí? el de abajo, el de la matriz de los grafos. ¿Este? Ese sí. Sí. Allá está, profe, gracias. Bueno. Esperen un poquito, chicos. Que... Ahí está. Bueno, ¿no hay problema con el de la suma booleana? ¿La matriz asociada a esta? No, profe. Respeta lo que vimos en el gráfico. Porque Claro, se exactamente. elimina el 2 y se convierte en un 1. ¿Sí? Claro, entiendo. Sí. Bueno. Esperen que acá se me movió. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la operación producto de grafos. También, acá nosotros tenemos dos grafos G1, G2. ¿Qué es lo que tienen que tener en común estos grafos para que sean conformes para el producto? Es el conjunto de vértices, ¿sí? Por eso tenemos B1 de A1, Φ1 y otra vez G2 de B a 2, Φ2, ¿sí? Y dice, definimos el grafo producto G1 por G2 como el conjunto de caminos BI de J formados por un arco BI-BK de G1 seguido por un arco BK de J de G2. Bueno,
Acá nosotros tenemos que ir encontrando caminos, digamos, de longitud 1 entre un grafo y el otro, pero ya les voy a mostrar cómo hacer. Por supuesto que acá también tenemos las matrices de adyacencia, ¿sí? Que es, bueno, esto salió al revés, pero que se asocia, digamos, al producto de grafos, ¿sí? Y que coincide esta matriz producto, ¿no es cierto? Coincide con la matriz, con el grafo producto, ¿sí? ¿Está? Bueno, pero eso después ustedes lo van a ir viendo bien. Yo les quiero mostrar cómo hacemos el producto entre grafos. Fíjense, acá yo tengo el grafo G1, el grafo G2, tengo el mismo conjunto de vértices. Entonces, ¿cómo yo encontré este resultado que está acá abajo, G1 por G2? Lo que hicimos fue acá poner el mismo conjunto de vértices, B1, B2 y B3. ¿Ven bien ahí, chicos? Porque si pongo pantalla completa después se me tilda. Si ven bien, seguimos explicando acá. Allá a la derecha abajo tiene una parte que dice zoom. Veo que hay un más y al lado un 72%. Abajo a la derecha de ¿Sí? su pantalla. Sí. Toquen el más. Como hágale zoom. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor? Sí, profe. Sí. Sí. Ah, bueno, está. Entonces dejamos ahí, en ese tamaño para poder explicar. Fíjense, les vuelvo a repetir. Acá coloqué B1, B2 y B3, que es el mismo conjunto de vértices de ambos grafos, digamos. Entonces, lo que hago es buscar, yo les voy a pedir que ustedes vayan anotando, porque si no, se van a perder con la explicación, ¿sí? Entonces, por favor, vayan anotando, porque yo voy a ir armando caminos, ¿sí? De longitud 1 entre un grafo y el otro, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo acá el arco B1, B2. Por favor, entre paréntesis, ustedes pongan B1, B2. ¿Sí? Vayan anotando. B1, B2. Y ahora voy a venir acá. Como quedé en B2, vengo acá a B2 en G2. ¿Y de B2 a dónde me voy? Fíjense que me voy de B2 a B3. ¿Sí? Entonces, el camino de longitud 1 que yo encuentro entre ambos grafos es la primera componente del primer paréntesis con la última componente del segundo paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que es B1, B3. ¿Se entiende? Por eso acá en este grafo producto yo pongo B1, B3. ¿Sí? Porque en ambos grafos se puede llegar así. No, porque es el camino de longitud 1 que encontré entre ambos grafos. No entendí muy bien, profe. Bueno, volvemos. Miren, tomen ustedes, anoten dentro de un paréntesis, B1, B2, ¿sí? Anoten. A ver, yo acá les voy a poner, les pongo acá en el chat, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan ustedes? Pongan B1, bueno, yo les pongo así nomás, ¿no es cierto? Coma, B2. Estoy en el primer grafo. De ahí me voy. De B2, ¿a dónde me voy en el segundo grafo? A B3. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el camino que me queda de longitud 1? Me queda B1, B3. Y ese es el que marco yo en
en el grafo producto, el arco de B1, B3, porque ese es el camino de longitud 1 que encontré. ¿Entienden? Por eso les dice la definición, si nosotros volvemos un poquito a la definición, ¿se acuerdan que les decía un arco que va de B1 a BK, de BK a BJ? Entonces, BI, BJ. ¿Sí? Bueno, y ahí tengo que seguir viendo qué otros caminos de longitud 1 encuentro. Por ejemplo, vuelvo al primer grafo. Yo vengo acá, miren. Me voy de B1 a B3. ¿Sí? B1, B3. Y ahí voy a ir al segundo grafo y voy a mirar. De B3, ¿me voy a algún lado? No. Entonces no tengo camino de longitud 1. Terminé entonces acá con B1, porque de B1 me fui a B2, ya hice ese producto. Veo que de B1 a B3, si me ubico en B3, acá no tengo ningún camino para continuar, o sea que la cosa terminó por ahí. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Y me voy al otro vértice, a B2, y busco caminos de longitud 1 nuevamente. Entonces, ¿qué camino voy a tener? Observen ustedes, B2, B1, vengo a B1 acá, y acá ¿qué tengo? B1, B1, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué camino voy a tener de longitud 1 ahí? Vuelvo a repetir, anoten por favor ustedes. B2, B1, B1, B1. ¿Qué camino de longitud 1 tengo ahí? B1, B2. No, porque yo salí de B2, ¿eh? Yo dije B2, B1, ¿sí? O sea, B sub I ahora es B2, B sub K es B1, ¿sí? Vengo a B sub K, B1, B1. ¿Se entiende? Vayan anotando, así como yo les anoté ahí en el chat. Pero hagan ustedes ahora. Vuelvo a repetir. B2, B1, B1, B1. ¿Cuál es el camino de longitud 1 entonces entre ambos? B2, B1, profe. Ahí está, B2, B1. Sí, señor. Entonces marco B2, B1. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero fíjese que yo acá observo que de B1 vuelve a salir otro arco. Entonces no terminé todavía. Voy a volver acá. Voy a volver a hacer B2, B1. ¿Sí? Vuelvo a B1, acá en el segundo, y vengo ¿a dónde? A B2. Entonces, ¿qué me queda? B1, B2. ¿Cuál es el camino de longitud 1 entonces entre ambos ahí? Vuelvo a repetir lo que hice. Anoten, ¿eh? P2, B1, ¿sí? B1, B2. ¿Cuál es el camino de longitud 1? B2, B1. No. Los dos son profe, pero no B2, sabemos en qué ahorita B2. son. B2, B2. B2, B2. Ahí está. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Me fui de B2 a B1, ¿sí? De B2 a B1, de B1 a B2. ¿Qué camino de longitud 1 me quedó? B2, B2. ¿Qué es el bucle que está acá? Pero ¿Ven? ¿por qué le quedó ese y no B1, B2? ¿Y por qué te va a quedar B1, B2 si vos partiste de B2? ¿Cuál es el recorrido que vos hiciste? ¿B2, B1? ¿Sí o no? Sí. Y bueno, B2, B1. Anota eso. Vengo acá. B1, B2. ¿Cuál es el primer vértice que vos utilizaste? ¿B2? ¿Cuál es el último vértice que utilizaste? B2. Por eso es B2, B2. Profe, pero ¿por qué partimos de B2 y no del B1 en el primer grafo? Porque yo ya hice el recorrido de B1. Yo ya hice ese producto. ¿Te acordás que hice B1, B2, B2, B3? Sí, me quedó B1, B3, que es el que está acá. Después vine B1 con B3, pero vi que de B3 no salgo. Entonces terminó. Entonces me ubico en B2 y veo todos los recorridos que yo puedo encontrar de longitud 1. Entonces vengo B2, B1, B1, B1. ¿Te acordás que encontré? B2, B1. Vengo B2, B1, B1, B2. Entonces me queda B2, B2. Anoten. Sí, Y ahí profe, pero yo lo que no comprendo es eso del recorrido de grado 1, ¿cómo dije usted? ¿Mm?
¿Cómo dice No, usted que tiene que ser recorrido de 1 o cómo va? claro, porque yo tengo que salir. Mira, yo salgo acá de B2. ¿Estamos? Vengo a B1. Anotá eso entre paréntesis. B2, B1. ¿Sí? ¿Anotaste? ¿Y profe? Bueno, como yo llegué a B1, me ubico acá ahora, en el segundo grafo. ¿Qué tengo? ¿Ve que tengo un bucle? B1, B1. Anotá ese paréntesis, por favor. B1, B1. Sí. ¿Sí? Bueno, entre esos dos paréntesis, tu primer componente del primer paréntesis, ¿cuál es? B2. B2. Muy bien. Anotá ahora en otro paréntesis, B2. ¿Y cuál es tu Sí. última componente del segundo B1. paréntesis? B1. Y ahí tenés tu camino de longitud 1. Profe, Por ¿esto eso se te decía, multiplica como matrices? también. Y ahora vamos a ver. Por ahora estamos Sí, multiplicando grafos. sí, entiendo. De ahí se les va a facilitar. ¿Se entendió ahora? Y bueno, y después miren, vengo acá en B3, porque es el último vértice que tengo. Pero de B3 no sale ningún arco. O sea que ahí se terminó mi producto. ¿Entienden? Porque no voy a tener camino de longitud 1 entre uno y otro. O sea que todo mi producto quedó reducido con estos 3 arcos. ¿Está? Claro, B1, B3 y ahí quedó. Entonces Claro. no tenemos segundo camino. No, porque de B1 ya no sale nada. ¿Ves? No sale ningún arco, entonces no hay caminos. Entonces queda Ahora, 0 nomás eso. claro, no hay producto. Ya, No ok. hay recorrido de longitud 1 entre uno y otro. ¿Sí? Claro, ahí está. Sí, Gonzalo. Sí. Ahora, yo quiero que ustedes hagan estos grafos porque después vamos a hacer las matrices y ya no van a ver el grafo. Entonces, por favor, representen esto, ¿sí? Con los recorridos que hicimos y ahí pasamos a las matrices. ¿Sí? Y acá les voy a facilitar la vida. ¿Ya está? ¿Podemos seguir? ¿Y el producto booleano, profe? Es lo mismo, nada más que no vamos a tener arcos paralelos si llegamos a tener. ¿Sí? Esa es la única diferencia, como en la suma. ¿Sí? Bien, ok. Bueno, estas son las dos matrices asociadas a cada uno de nuestros grafos. ¿Sí? Copien y hacemos después les muestro el power con el grafo producto. Las matrices, perdón. Con el producto de matrices. Disculpen. ¿Ya está, chicos? ¿Hicieron las matrices? Ahí está, profe, sí. Bueno, no importa, porque acá igual la vuelven a tener. ¿Ven? En este producto, este es el producto habitual, fila por columna, ¿sí? Y bueno, acá tienen M1 por M2 como resultado. Si ustedes observan, esta matriz producto coincide con el grafo producto. ¿Qué quiere decir? Que obviamente, si ustedes tienen que hacer el producto entre dos grafos, ¿qué les conviene hacer? Y hacer las matrices asociadas, la matriz de adyacencia asociada, hacer el producto, y de esta matriz producto representar el grafo producto. ¿Entienden? O sea, hacer al revés de lo que nosotros hicimos. Si ustedes hacen eso, se evitan todo eso que estuvimos haciendo de ver los caminos de longitud 1 que estuvimos haciendo recién, que costaba un poco,
Si ustedes hacen previamente esto, ahora, lo puedo hacer sin ningún problema, pero lo único que tienen que tener cuidado es que si el ejercicio dice producto de grafos, el resultado tiene que ser un grafo, no una matriz. ¿Se entiende? Eso es todo. Pero de ahí, ustedes pueden hacer esto primero, por supuesto, y les facilita la vida. ¿Entienden? Y, profe, tenemos que poner sus componentes, onda B1, B3, B2, B1, B2, B2, como anterior. Claro, exactamente. Acá van a tener un arco de B1 a B3, acá de B2 a B1, en B2 van a tener un bucle, ¿entienden? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo les pregunto, ¿todos entendieron hasta acá? ¿Alguno me quiere preguntar algo? Porque acá terminamos con operaciones. Yo para entender lo relacioné con álgebra porque en las matrices siempre pasa que el número de fila del primero queda como con el número de columna del segundo, entonces pasa lo mismo. Las componentes del primero, el primero queda con la segunda del segundo. Queda igual, la verdad. Pero bueno, Que esa este es es mi el manera. producto, claro, es que este es el producto que ustedes aprendieron en álgebra. Producto de matriz de álgebra. Fila por columna, 0 por 1, más 1 por 0, más 1 por 0. Es el producto que ustedes aprendieron a hacer en álgebra. Sí. Es el mismo producto. Producto habitual entre matrices, digamos. ¿Sí? Exactamente. Bueno, y ahora vamos a ver algunos recorridos especiales que se llaman recorridos hamiltonianos y recorridos eulerianos. ¿Sí? Vamos a tener parágrafos no orientados y parágrafos orientados. Entonces, nosotros vamos a llamar cadena hamiltoniana a una cadena que va a recorrer todos los vértices de un grafo, sin repetirlos. ¿Sí? Ese es un recorrido hamiltoniano o también llamada cadena hamiltoniana. Y cuando hablamos de ciclos, también vamos a tener que recorrer todos los vértices, ¿sí?, del grafo sin repetirlo, exceptuando, ¿no es cierto?, el primero y el último. ¿Sí? Esos son, o sea, son recorridos especiales, digamos. También, por supuesto, vamos a tener los recorridos hamiltonianos para los grafos orientados. También van a ser caminos donde se van a recorrer todos los vértices sin repetirlos. Y cuando hablamos de circuitos hamiltonianos, también vamos a recorrer todos los vértices sin repetirlos, exceptuando el primero y el último, por supuesto. Y también tenemos nosotros recorridos eulerianos, tanto para grafos no orientados como para grafos orientados. Y vamos a hablar de cadena euleriana cuando recorremos todas las aristas de un grafo dado sin repetirlas, ¿sí? Pero todas. Que también se le llaman recorridos eulerianos, ¿no es cierto? Y también el ciclo euleriano vamos a tener que pasar por todas las aristas sin repetirlas, pero siendo ciclo, o sea, partiendo de un vértice y volviendo al mismo vértice. ¿Sí? Y también tenemos recorridos eulerianos para grafos orientados. También vamos a tener un camino donde vamos a tener que recorrer, o sea, pasar por todos los vértices sin repetirlo. Lo mismo el circuito, ¿sí? Hacemos un circuito donde pasamos por todos los arcos sin repetirlo y partimos de un vértice y volvemos al mismo vértice para que sea un circuito. Entonces, no cualquier recorrido es euleriano, no cualquier recorrido es hamiltoniano, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de eso, ya les digo, o cuando recorremos todos los vértices sin repetirlo, todas las aristas, todos los arcos sin repetirlo. O sea, son recorridos especiales nada más. Pero por ahí puede ser tema de examen, ¿no es cierto? Que se les pregunte, bueno, ¿cuándo? O indicar un recorrido euleriano o hamiltoniano en un grafo dado, ¿entienden? Profe, Que pregunto. ¿Sí?
¿Había algo más abajo o es un error de tipeo nomás que esté la misma definición dos veces? ¿Dónde? Ahí en recorridos eulerianos, camino euleriano. Uno es camino y el otro es circuito, ¿eh? Ah, no me di cuenta, no me di cuenta. ¿Sí? Sí, error Esa mío, sería la error. diferencia. Sí. Eso tanto para los, ¿cómo es? Para los orientados como no orientados. Acá tenemos algunos teoremas, ¿sí? Que no los demostramos simplemente para que ustedes sepan. Dice, un grafo G admite una cadena euleriana si solo si es conexo y el número de vértices de grado impar es 0 o 2. O no tiene vértices de grado impar o tiene a lo sumo 2. Si ustedes observan, acá los números están al revés. Si ustedes observan, nosotros fuimos recorriendo, por ejemplo acá, 1, 2, 3, fuimos dándole el número según el recorrido. ¿Es el único recorrido? Por supuesto que no. Podíamos haber partido otro vértice y llegar a tener llegar a tener una cadena euleriana. Que si nosotros, por ejemplo, le suprimimos, ¿sí?, esta arista que está acá arriba y nos quedamos con estos 4 vértices y estas 7 aristas, recuerden que es el problema que se había planteado Euler, de querer recorrer todos los puentes, ¿sí? Bueno, y yo les decía que, que íbamos a solucionar eso, y bueno, se soluciona agregándole esta arista. ¿Sí? Profe, Y ahí tendríamos, sí, sí. no, termine de explicación primero. Yo puedo esperar. No, eso nomás les Ok. quería decir que agregándole ahí una arista, nosotros tenemos ya solucionado el problema de Euler, digamos. Sí, ¿qué me quería preguntar? Euler necesita un ciclo y Hamilton no necesita un ciclo. ¿Es así? No. Euler recorre aristas, Hamilton recorre vértices. Esa sería ¿Pero la ambos en diferencia. ciclos? No. Puede ser cadena, puede ser simplemente camino, puede ser ciclo, circuito, ¿sí? Porque tenés esa diferencia, tanto para los recorridos hamiltonianos como para los recorridos eulerianos, de simplemente cadena o ciclos, o caminos o circuitos. ¿Sí? ¿Se entiende? Son recorridos profe. especiales. Acá tenemos otro ejemplo de cadena euleriana. Acá salieron mejor los números, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es el único recorrido, podíamos haber partido de cualquier otra arista y esto vamos numerando a medida que vamos recorriendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto no hace falta que copien, ustedes van a tener el power, ¿sí? Acá tenemos un ciclo euleriano, que también tenemos definido mediante un teorema, si solo se es conexo y todos sus vértices son de grado par. Si ustedes observan, todos los vértices de este grafo que está acá tienen grado par, entonces seguro voy a encontrar ciclos eulerianos. ¿Este es el único, así como nosotros recorrimos? No, hay muchos. ¿Sí? Depende de donde ustedes se ubiquen para partir, digamos. ¿Sí? Y después también tenemos, para un grafo orientado, vamos a tener un circuito euleriano si solo si el grado neto de los vértices es 0. ¿Recuerdan cuál era el grado neto? Cuando yo hacía la diferencia entre grado positivo y grado negativo. ¿Sí? Entonces, en todos estos vértices, nuestro grado neto es 0. Entonces, seguro hay un circuito euleriano. ¿Sí? O sea, por ejemplo, parto de acá, vengo acá, sigo por acá, vengo por acá, vengo por acá, y tengo un circuito, ahí dice ciclo, pero en realidad es circuito. O sea, recorro todos los arcos sin repetirlos. En este caso, partiendo de un vértice y volviendo al mismo. ¿Está, chicos? Sí, profe. ¿No hay problema con esto? Creo que no. Bueno, si todos entendieron, nosotros hacemos hasta acá por hoy. ¿Por qué? Porque la próxima clase nosotros ya vamos a empezar con grafos y relaciones. Ay, no.
hay que estudiar entonces este fin de el anterior tema, ¿viste? Porque si no, no Sí, se nos sí, llena la cabeza. porque grafos y relaciones ya vamos a otra cosa. No es difícil, pero hay que entender, porque ya tenemos que trabajar con la definición de relaciones, las propiedades, etcétera, etcétera. ¿Está? Profe, ¿por Sí. qué es que terminamos sistema y empezamos grafo de... ¿Es tan largo, en serio? ¿Qué cosa? Grafos. Sí, es larga, es la unidad más larga. Voy a dejar de compartir pantalla si ustedes ya lo entendieron. Y, profe, Sí. ¿hasta cuándo cursamos? Porque no sé de cuándo termina el cuatrimestre, esta materia. Y el cuatrimestre termina a fines de junio, del mes que viene ya. Ah, ahí entendí. Sí. Entonces nosotros la próxima clase daríamos, ya les digo, grafos y relación, y con eso estaríamos terminando nuestra teoría de grafos. O sea, la unidad 4. ¿Está? Yo grabé esto, así que ya después ya les voy a subir. Entonces, nos veríamos el próximo jueves. ¿Sí? Vamos, profe. Bueno, Bueno, profe. entonces hasta el jueves, buen finde y nos seguimos cuidando. Cualquier Dale, cosa profe, ya nos saben, vemos. tenemos el WhatsApp para comunicarnos, no hay problema. Dale, profe. Chao, chao. Muchas Bueno. gracias. Bueno, profe, Chao, buen chicos, fin de hasta el también. jueves. Chao, Gracias, cuídense, gracias. Que tengan buen fin de. Adiós. Chao, chicos. Chao, chao.